Capítulo 3. El capitán. Una mujer. El capitán de los piratas es mujer. Andrej caminaba de un lado a otro de la habitación donde lo habían encerrado. Carecía de ventanas, y la única comunicación con el exterior era una puerta. Seguía siendo un prisionero, a pesar de no estar en una oscura celda. Ignoraba dónde habían trasladado a Samia y Grover, pero aquella pirata le aseguró que estarían bien. El dolor había disminuido después que Diaco, aparentemente el sanador del grupo, lo hubiera examinado y aplicado curaciones a sus heridas. Su nueva prisión era más cómoda que la primera. Por lo menos, tenía una colchoneta vieja, donde su maltrecho cuerpo podía descansar, y no el frío suelo de piedra. Sin poder dormir, no dejaba de repasar el encuentro con la líder de los piratas. Ante él se presentó una mujer. Calculaba de unos veintitantos años, vestida con un atuendo poco común para una señorita refinada. Su rostro bronceado, unos labios delgados sobre los que se dibujaba una sonrisa sarcástica, y una figura que causaría la envidia a muchas de las damas de la corte. Y sus ojos, esos hipnotizantes ojos violeta, la describía como una belleza salvaje, tan opuesta a Lira. Tenía frescos los momentos que había disfrutado en Cresius con su prometida, donde fiesta tras fiesta la presumía, y ella, con el simple hecho de sonreír, conquistaba a la gente. Los primeros días, las esposas de algunos nobles y comerciantes se acercaban a él, con el pretexto de presentarle a sus hijas, curiosamente todas solteras y en edad casadera. De inmediato, introducía a Lira en la conversación, callando cualquier tipo de intención matrimonial. El rumor de su próxima boda se extendió entre los invitados. Andrej Caskill, hijo único de los reyes de Telerea y futuro rey, estaba prometido con Lady Lira, pariente lejano de Lady Dush, quien a su vez era prima de la reina. Con esa unión, todo quedaría en familia. Ahora esos días parecían lejanos. Andrej no tenía idea en qué parte de Aurea se encontraban, mucho menos veía una salida a su problema. Se equivocó al pensar que, conociendo al capitán, aclararía los malos entendidos y serían puestos en libertad. Preparado para enfrentar al más sanguinario de los bandidos, el discurso cuidado que había planeado se esfumó en cuanto la vio. ¿Eres tú quien se atrevió a gritarle a Rick y desafiar su paciencia? Me dijo que era urgente ver a mi invitado, el escandaloso príncipe de Telarea, quien, por cierto, exigió un merecido derecho de audiencia, porque quería conocer al capitán de esta humilde tripulación. La respuesta de Andrej se perdió cuando aquella mujer repitió, con algunas exageraciones, su petición. Siéntete honrado, niño mimado. El capitán del Rose te honra con su presencia. La pirata lo saludó con una reverencia poco solemne. Él continuó sin articular palabra. El respeto que tenía pensado exigir de estos bandidos de mar se le escapaba de las manos. Ya sé, no soy lo que esperabas. ¿Cómo podría ser yo, una mujer, la líder de una peligrosa banda de piratas? Soy capaz de eso y más. Su mirada se transformó en una amenaza silenciosa. Andrej comenzó a temer por su seguridad y discretamente vigiló la espada del capitán, de la que solo veía la empuñadura. La luz de las velas le arrancaba destellos plateados en la medida que la mujer se movía por la habitación. Su pomo lo coronaba un enorme rubí con la forma de una rosa con los pétalos abiertos. El príncipe intentó buscar algo para defenderse, en caso de que la situación se volviera hostil, pero se encontraba completamente acorralado entre la figura de la pirata y la pared. Ella tenía una estatura un poco más baja que la de él. No obstante, eso no le restaba presencia. Si has decidido permanecer callado, mi presencia es innecesaria. Llegué a pensar que necesitaría amordazarte. El capitán le dio la espalda y caminó hacia la puerta. Andrej no podía darse el lujo de perder una oportunidad como esta. Si ella salía, no la volvería a ver. Se estaba comportando como un idiota. Debía recuperar la compostura y recordar por qué había demandado un derecho de audiencia. Es por Lira, repitió mentalmente, y en su recuerdo encontró el valor para hacerle frente a esa intimidante mujer. Andrej Caskill,
príncipe heredero al trono de Telarea. La pirata detuvo su andar y se giró, respondiendo con una sonrisa en los labios. Tomó asiento en uno de los sillones, indicándole a Andrej que ocupara el segundo, quien obedeció de inmediato. Su cuerpo adolorido agradeció haber encontrado un lugar donde descansar. Soy toda oídos, Andrej. Capitán, no conozco su nombre. No te lo he dicho. ¿Cómo debo dirigirme a usted? Ustedes y sus reglas de etiqueta. Puedes llamarme capitán, señor, ladrón o simplemente Lian, contestó, sin perder la sonrisa. No me interesa cómo me llamen, siempre y cuando me reconozcan por lo que soy. Lian, decidió llamarla así. Si ella lo trataba con la cortesía de un plebeyo, él no tenía por qué usar el título de capitán, y sin mayores rodeos, formuló la pregunta que más le interesaba. Quiero saber, ¿qué hicieron con mi prometida? Andrej necesitaba saber cuál había sido el destino de Lyra, que estaba a salvo. Si resultaba ser una prisionera, intentar negociar su liberación; si debía hacerlo, suplicar. Con él podían hacer lo que quisieran, pero a ella no la tocarían, así tuviera que enfrentarse a toda la tripulación. Escucha bien, porque será la única vez que lo diga, contestó sin demora. Hay respuestas que no te corresponde conocer, y esta es una de ellas. Tu prometida, al mencionarla, su sonrisa se torció en un gesto de amargura. Fue separada de los demás por el bien de todos. ¿Por qué te niegas a darme la única respuesta que me importa? ¿Dónde la tienes? A mí es a quien quieren. Dejen que ella se vaya. Estás tan seguro que eres nuestro objetivo, y no te culpo. Si yo estuviera en tu lugar, pensaría lo mismo. Confórmate con saber que está bien. Quiero verla. Mi querido príncipe, lo interrumpió antes de que continuara con su alegato. Te he concedido la libertad de hacer las preguntas. Nadie te aseguró que obtendrías respuestas. Andrej recordó las palabras de Rick acerca de forzar una respuesta. Por lo que Lian había dicho, comenzaba a creer que los piratas no lo buscaban a él. Sin embargo, eso no explicaba la razón de su captura. ¿Qué quieres de nosotros? Ese hombre, Rick, me dio a entender que no les interesaban las consecuencias de romper el tratado de Rimaldor. No pueden siquiera pensar en pedir un rescate. Toda Aurea los considerará traidores y serán condenados a la horca. Solo si nos atrapan, sonrió con malicia. Y eso no ocurrirá. Estás aquí por, llamémosle, un accidente del destino. Merezco saber la razón. Por primera vez desde que la vio, Lian permaneció en silencio, y levantándose de su asiento, caminó hacia la ventana. La brisa agitó su melena negra. Dime, Andrej, ¿te apetece una copa de vino? ¿Cómo podría sentarme contigo a tomar una copa de vino, cuando no sé qué han hecho con mi prometida, y uno de mis hombres está muriendo? Se levantó con un solo movimiento, a pesar de las protestas de su cuerpo. Lian reaccionó de manera automática. Con rapidez desenfundó su espada, deteniendo el avance de Andrej, quien retrocedió 2 pasos y alzó los brazos en señal de rendición. Nunca había pretendido atacarla. Si en algo te preocupa la vida de tu guardián, debiste haberme pedido por él. Su voz había perdido cordialidad, y sin bajar la espada, avanzó hacia el príncipe, quien podía sentir el filo a través de la chaqueta. Con la cercanía, el olor a rosas fue más penetrante. Mis hombres no tocarán a esa mujer. ¿De qué me serviría pedir ayuda para Grover, si ustedes, los bandidos, son todos iguales? Le sostuvo la mirada tratando de ignorar la atracción de su enigmático color. Había tenido suficientes malos tratos por parte de aquellos bandidos. Lia no le estaba dando la información que necesitaba. Tampoco los libraría. En ese caso, preferiría morir de manera honorable a consumirse poco a poco encerrado en una maloliente celda. La puerta se abrió de golpe, y Rick ingresó a la habitación. Con pasos largos y rápidos llegó al lugar donde Lian tenía a Andrej acorralado. Lo alejó de ella tomándolo por la camisa. No te quieras pasar de listo. Andrej intentó zafarse, sin embargo, el pirata lo superaba en fuerza. Ya tuve suficiente de ustedes. Haz lo que quieras. Esta vez responderé. No voy a permitir que me sigan tratando como a un pordiosero. No necesitas pedirlo. Andrej contuvo la respiración en espera de ese primer golpe. Sin embargo, la autoritaria voz de Lian
detuvo al pirata antes de conectar con el maltrecho rostro del príncipe. Rick, ¿dónde quedaron tus modales? Si una puerta está cerrada debes tocar antes de entrar. Con calma, Lian devolvió su espada a la guarda y se acercó a la mesa. Tomó una copa, se sirvió vino y le dio un sorbo, mirándolos de reojo. Rick no soltaba a Andrej, y el príncipe lo miraba como si con eso pudiera derribarlo. Comenzaba a sentir demasiada antipatía hacia aquel bandido. Si tuviera una espada a su alcance, le enseñaría a respetarlo. Querías que me quedara viendo mientras éste intentaba atacarte. A mí, soltó una risita. Olvidas con quién está tratando, y él ni siquiera puede defenderse. Lo consideras demasiado. Rick, ya lo entendí. De un empujón soltó a Andrej. Ni se te ocurra volver a acercarte a ella. Se volvió hacia Lian. ¿Contenta? ¿Por qué entraste si pedí que nadie me molestara? Rick le habló al oído. Por un momento, Andrej quiso ser él quien estuviera en su lugar, acercarse a esa mujer con familiaridad. Rechazó de inmediato la idea al recordar en qué situación se encontraba. Fue en ese instante, cuando los vio juntos, que entendió su relación. Eran dos gotas de agua, únicamente diferenciadas por lo largo de su cabello. Gemelos, pensó, una situación poco común en Aurea. Solo sabía de un caso similar, y eso había pasado muchísimo tiempo atrás. Cuando terminaron su silenciosa comunicación, Rick se recargó en la pared con los brazos cruzados, sin dejar de vigilar al príncipe, mientras que Lian tomó asiento nuevamente y le habló con tranquilidad. Las heridas de tu soldado están muy mal. Es posible que no sobreviva si no le atiende un sanador. Aquí no tenemos la manera de ayudarlo. Jacob puede aplicarle algunos remedios, pero eso no significa que su vida se salve. No estaría así de no haber sido por ustedes. Te estoy ofreciendo la oportunidad de decidir si quieres nuestra ayuda. ¿Qué garantía tengo de que me estás diciendo la verdad? Desde su posición, Rick chasqueó la lengua. Ninguna, contestó Lian. Nosotros fuimos los culpables de la muerte de tus hombres, pero no voy a justificar mis actos ante ti. Quizá haya una forma de intentar salvar a tu soldado. Eso no cambiará los hechos. Lo único que te queda es confiar en mi palabra, y cuando ese hombre se salve, tendrás tu garantía. Andrej estaba más confundido que al principio. Ignoraba la situación de Lyra, ni siquiera sabía por qué estaba en ese lugar, y ahora Lian le ofrecía ayuda para su comandante. Además, le pedía que confiara en ella. ¿Cómo podía hacerlo? Si la vida de Grover no estuviera en juego, su decisión habría sido más fácil. El viejo comandante había sido designado como su guardián personal prácticamente desde que nació. Era un buen hombre, además de un excelente soldado. Conocía a su familia y no tendría cómo darle la cara a su esposa si moría, sabiendo que la decisión de salvarlo había recaído en sus hombros. De su padre aprendió que algunas veces, cuando necesitas tomar una decisión, debes seguir tu instinto. Inspiró profundamente. Cuando lo hizo, el dolor de las costillas fue insoportable. Se llevó las manos a uno de los costados y una mueca se dibujó sobre su rostro. Si Lian se dio cuenta, no cambió su expresión. Poco a poco, Andrej pensó. Lian le había dicho que su prometida estaba bien y que podría salvar a Grover. Su única salida era arriesgarse, confiar en la palabra de aquella extraña mujer. Por la fuerza no había encontrado respuestas. Preguntarle directamente había funcionado poco, así que decidió ganarse su confianza. Eso le daría el tiempo necesario para entender aquel enredo. Ayuda, Grover. Ahí encontraré mi garantía y tal vez pueda confiar en ti. Salimos mañana al alba y tú nos acompañarás. Capítulo 4. Rumbo desconocido. Antes que saliera el sol, Diego se presentó en la habitación de Andrej. Después de aplicarle algunas curaciones, lo sacó de su encierro. Recorrieron los oscuros pasillos de la casona hasta llegar a lo que parecía ser el comedor. Un grupo de piratas estaban sentados alrededor de un tablón de madera, donde habían platones con fruta, hogazas de pan y tarros de cobre. En cuanto notaron la presencia del príncipe, callaron su escandaloso diálogo. ¿Acaso vieron a un muerto? Una jovencita picosa se abrió espacio entre dos de ellos y depositó una jarra en medio de la mesa. Vestía un mandil manchado,
y su cabello enredado en dos trenzas irregulares. Casi, contestó Diaco. Ocupó el último banco vacío y tomó un par de panecillos. Andrés permaneció de pie a un lado de la puerta sin saber qué hacer. Esperar una invitación para acompañarlos era impensable. La cortesía no había sido su etiqueta de presentación, y todos los espacios alrededor de la mesa estaban ocupados. Tampoco le apetecía compartir un lugar junto a aquella banda de ladrones. Su estómago protestó cuando el olor a pan recién horneado llegó hasta él, y para su mala fortuna, al tener la atención del grupo, se dieron cuenta de su predicamento. ¡Qué modales los suyos! La chica les dirigió una mirada seria y se acercó hacia André. Parecerán unos brutos, pero no muerden, a menos que intentes hacer algo loco. Busca un plato y sírvete. El viaje que harán será largo. Nunca en su vida André había tenido que preocuparse por la comida. Todas las mañanas encontraba en su salita una bandeja lista con sus bocadillos favoritos, leche tibia y jugo. Su lacayo estaba al pendiente de sus necesidades y sabía en qué momento debía servir el té. El príncipe solo se dedicaba a disfrutar de su desayuno. Añoraba un trozo de panceta, queso, tal vez una copa de buen vino. Se arrepintió de haber rechazado la copa que Lian le había ofrecido la noche anterior. Resignado, se acercó a un mueble de madera, empotrado en la pared. Tenía varias repisas donde una vajilla de madera estaba perfectamente acomodada. Cuando estaba a punto de tomar un plato, una bola de pelos anaranjadas salió disparada. El traste que sostenía rebotó en el suelo, mientras él tropezaba al enredarse con sus pies. Frente a él, unos felinos ojos amarillos le dirigían una mirada curiosa. —Uber, ¿cuántas veces te he dicho que no quiero ese gato escondido? Hermanita, sabes que Lopov es libre de ir a donde le plazca. Niño mimado, ¿acaso nunca has visto un gato? Los piratas soltaron tremendas carcajadas. Y Tulio, ya vi que escondiste un banco. Charlita, querida, lo guardé porque pensé que no lo necesitaríamos. Te dije que se iba a dar cuenta. Jonah le dio un codazo mientras engullía un trozo de manzana. No se le escapa nada. Andrej, indignado, se levantó sin responder. El cuerpo le seguía doliendo, pero debía reconocer que el tratamiento de Diaco funcionaba. Se acercó a la mesa y trató de no prestar atención a las miradas de los demás. Antes de que pudiera alcanzar un trozo de pan, Rick apareció. El pirata lo seguía mirando con recelo, y él continuaba sintiendo antipatía. Nos vamos. No hubo más explicaciones. El arrastre de sillas y bancos fue sucedido por los ruidosos pasos de los bandidos. Charla, quien llevaba una alforja en las manos, se acercó a Rick. ¿Irás con ellos? Solo hasta la cañada. Alguien debe quedarse y hacerse cargo mientras Lian no está. Deberías darle esto a nuestro invitado. Lo va a necesitar. Yo tampoco he desayunado. Diaco tomó la alforja antes que Rick. Apenas pude probar el delicioso pan de nuestra Charlita. Fui yo, tarado. El grandulón Uber le respondió con un golpe en el hombro. Llevaba cargando sobre sus hombros 2 sacos. ¿Cuándo reconocerás que soy tan bueno como mi hermana? Cuando me haga la idea de verte con un delantal, pinche Uber. Si no quieres que te meta ese pan por el culo, será mejor que muevas las piernas. Al capitán no le gusta esperar. Vámonos, niños mimados. Todo es por tu culpa. Podría haber desayunado si no te hubieras tardado en vestir. Definitivamente vas a necesitar esto. Charra le pasó a Andrés un pedazo de pan y queso envueltos en una servilleta antes de que saliera. Las cosas que el capitán hace siempre tienen un motivo. Puede que no lo entiendas ahora. Solo dale una oportunidad. Desde que había sido capturado, nadie le había hablado con amabilidad. Incluso aunque sus palabras se escucharan honestas, era difícil creer en ellas. Gracias, lo tendré en cuenta, fue su seca respuesta.